Do, re, y gone. Shanduru, Shanduru, tú sí que eres Torrón. Aullaba el fantasma desde el fondo del callejón. Bien, bien. ¡Ey! ¿Qué tal? Te veo luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí me tenéis. Estoy aquí escribiendo una novelilla de fantasmas. ¿Por qué? Porque el otro día, pues, me fui a ver la última entrega de la franquicia de los cazafantasmas. Cazafantasmas Imperio Helado. Y entonces voy a aprovechar este estreno, bueno, este estreno ya lleva unas semanas, pero voy a aprovechar este estreno pues para hacer un vídeo de los míos, hablar de esta franquicia, esta entrañable franquicia, y acabar con mis recomendaciones. Y bueno, pues, ¿de qué va? ¿De qué va Cazafantasmas El Imperio Helado? Pues tenemos la nueva aventura de la familia Spengler plus Paul Rudd, que esta vez van a Nueva York para ayudar a los cazafantasmas originales, pero cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desata una fuerza maligna, los cazafantasmas deben ponerse las pilas para detener a este enemigo que se cargará las estufas de todo el mundo. Pues dirigida por Jill Kennan, espero decirlo bien, un director que se ha especializado en el terreno fantástico y que coescribió el guión de la anterior entrega de Los Cazafantasmas, Ghostbusters Afterlife. Es un director pues correcto, que se ha afianzado ahí en el terreno fantástico, un poco irregular para mí, o sea, es el director que se encargó de dirigir uno de los remakes más inútiles del nuevo Hollywood, que estamos hablando del remake de Poltergeist en el 2015. Todo aún y así, también es el director, es el responsable de una de las películas de una de las mejores películas de terror para niños que se han realizado. Estamos hablando de Monster House del 2006 y que os recomiendo fervientemente. Aquí tenemos Ghostbusters El Imperio Helado, que es la mejor secuela, de esta franquicia después de La Maravilla de 1984, que después hablaremos. Esta que nos ocupa es la mejor secuela, solo ¿por qué? Porque explica una historia original. Solo por eso es la mejor, para que os hagáis una idea del juguete roto que tenemos delante, ¿no? Pues la que tenemos delante, Imperio Helado, es una película de 2 horas, que con una trama, como he dicho, es original, pero es una trama muy en la línea de la serie de dibujos animados, que luego comentaremos. Es una película que demora muchísimo, 2 horas, es con escenas de exposición largas y pesadas, y un descontrol a la hora de colocar a la hora de tratar a los personajes. En este sentido, además, es un desastre narrativo. Para que os hagáis una idea, o sea, la película tiene un personaje que es una chica fantasma, que es de lejos el personaje más aburrido de toda la franquicia, pero es el que es el responsable de dar uno de los pocos giros que tiene, es el responsable de uno de los pocos giros de esta película. O sea, para que os hagáis un poco la idea del sin Dios y el descontrol que tenemos delante con esta película, ¿no? Además es porque tiene, ya os digo, o sea, durante todo el grueso de la película demora bastante, o sea, coloca varios personajes que están en esta entrega porque salían en la anterior, pero que no cumplen ninguna función, lo único que hacen es distraer, ¿vale? Entonces, y esto me recuerda una cosa que es muy interesante, ¿no? Es el tema de cuando escribimos una historia, la elección de los personajes. Entonces, claro, muchas veces tenemos personajes que nos encantan, pero hay que tomar decisiones drásticas a veces, ¿no? Mira, espera, tengo algo aquí, por ejemplo. Tengo esto de aquí. Que por ejemplo esto es un croquis de una peli que que me lleva por el camino de la amargura. Bueno, es una especie de homenaje al final de la escalera, y como podéis ver, pues yo lo que hago es, cuando ya tengo la historia bastante cocida, antes de ponerme ya con escaleta o cosas más detalladas o tratamiento, de hecho antes de ponerme con el tratamiento, cuando le doy estoy trabajando con los personajes, pues por ejemplo tengo en el centro, cojo un croquis y dibujo en el centro el personaje central y todos los personajes que están a su alrededor y la función que cumple cada uno, ¿vale? Entonces a veces me doy cuenta que algunos personajes repiten función que la función de otros, entonces lo que hago es tomo esta decisión. Habría estado bien que en esta película hubieran utilizado esta libreta, la verdad.
Pero bueno, también tiene cosas muy chulas, ¿no? Nos encanta, a mí me encanta ver a Paul Rudd y Carrie Coon compartiendo escenas, ¿no? De hecho, Paul Rudd, que es el actor que nos encanta, que es ese maravilloso Ant-Man, que sí que es verdad que peca un poco de que siempre hace de Paul Rudd, pero a mí me encanta. Sí que es verdad que aquí él protagoniza una subtrama bastante interesante que malauradamente pues se queda un poco en agua de borrajas. Es una pena, pero es lo que os digo, por eso es una peli que está muy poco controlada. Hacía falta una vuelta más al guión, bastante severa de hecho, ¿no? Pero por otro lado tenemos a los veteranos cazafantasmas, tenemos a Dan Aykroyd, que me encanta, dándolo todo, está muy activo, a diferencia del anterior, está muy activo aquí. Y por fin tenemos a Ernie Hudson, en el que tiene el papel de Winston, convirtiéndose en un personaje de verdad aquí. De hecho, uno de los puntos fuertes de la película para mí es una escena que comparte con Dan Aykroyd, el personaje de Winston y Ray. Tiene una escena bastante interesante, la verdad que sí. Pero bueno, un desastre narrativo, como vengo diciendo, un suspenso como una catedral, pero bueno, entonces voy a aprovechar este estreno para hablar de esta franquicia y de todo ese desastre, bueno, cómo se fue cuesta abajo. Vamos allá, ¿cómo empieza todo? Pues empieza con esa maravilla de 1984, dirigida por Ivan Reitman, Los Cazafantasmas. ¿Y de qué va? Pues Los Cazafantasmas nos explica la historia de los doctores Venkman, Stantz y Spengler, expertos en parapsicología, que al encontrarse sin trabajo pues deciden fundar la empresa Los Cazafantasmas, dedicada a limpiar Nueva York de ectoplasmas. El aumento repentino de apariciones espectrales en la ciudad será el presagio de la llegada de un peligroso y poderoso demonio. Muy bien, pues ¿cómo empieza todo? Vamos a tirar un poco más. ¿Cómo empieza todo esto? Pues Dan Aykroyd, uno de los artistas que más quiero, cantante, actor, guionista, dueño de la empresa de vodka Crystal Head, es una de las personalidades más fuertes de la comedia norteamericana en los años 80 y parte de los 90, y ya empezó en los 70. Este señor se marcó un inicio de carrera muy fuerte en el genial programa de televisión de comedia Saturday Night Live, una auténtica cantera de monstruos de la comedia. Os recomiendo que busquéis un poco la historia de este programa. Y además Dan Aykroyd había sido el responsable del mega éxito comercial anterior de la película dirigida por John Landis, Granujas a todo ritmo, donde compartía cartel con su eterno amigo John Belushi, ese brutal cómico. Además, tanto él como su amigo eran los responsables de la efímera, breve pero brutal fama de la banda Los Blues Brothers, que eran los protagonistas de esa película y que lideraban esa genial banda de blues. Entonces, ¿cómo va esto? Dan Aykroyd pues siempre ha expresado su amor por lo paranormal, por lo sobrenatural. De hecho, su padre y abuelo pues eran investigadores paranormales, escribían libros y tal, y de hecho el abuelo de Dan Aykroyd hizo más de una sesión de espiritismo frente al pequeño Elwood Blues. Entonces pasan los años, después de Granujas a todo ritmo y demás, pues señor Dan Aykroyd escribe el guión de Los Cazafantasmas, o como lo llama él, Ghost Smashers, ese es el título original. Creo que Smashers es aplastadores, y que nos narraba la historia de un comando de cazadores de Nueva York, en un Nueva York del futuro, en el que que era un comando que viajaba a lo largo de todo el mundo cazando fantasmas, donde además habían otros grupos de cazafantasmas, si no me equivoco, y creo que también incluso viajaban a otras dimensiones. Él reservándose el papel de Ray Stantz, uno de los protagonistas, y escribiendo el papel del doctor irresponsable, desvergonzado pero súper molón Peter Venkman para su eterno amigo John Belushi. Entonces, ¿qué sucede? Esto, como explican bien, hay un documental sobre este magnífico cómico que nos dejó muy pronto, John Belushi, hay un documental que se llama Belushi, que os recomiendo bastante. En ese documental explica Dan Aykroyd que mientras él estaba escribiendo el guión, pues justo en esa etapa, en esos días, pues el señor John Belushi fallece a causa de una sobredosis provocada por un chute de speedball. Speedball, si no me equivoco, era una mezcla de heroína y cocaína.
Pues se pone en marcha la producción, entra en la ecuación Ivan Reitman, director que ya había producido algunas películas y que se había labrado una buena carrera dentro del género de la comedia con películas entrañables para mí como son Los Albóndigas y luego El pelotón chiflado, donde dirigió a Harold Ramis y a Bill Murray en los papeles protagonistas. Entonces Ivan Reitman acepta el guión y se encuentra con un guión que está súper descontrolado, que es cada vez más página a página se va encareciendo de forma bastante bestia y es un guión que tiene que abandonar en la página 50. Y entonces llama a Harold Ramis, que ya había dirigido y había entrado bastante bien en el terreno de la comedia, dirigiendo películas como Caddyshack y Socorro, llegan las vacaciones, el mítica inicio de la saga de la familia con Chevy Chase y Beverly D'Angelo y demás. El señor Harold Ramis reescribe el guión junto a Dan Aykroyd y convirtiendo la historia en una historia de Origins, como ya habíamos hablado en algún otro programa. Historia de Origins, pues en la primera mitad de película nos explica cómo se forma el grupo, el héroe, el superhéroe, cómo se forma ese personaje, aprende habilidades, conoce los riesgos para en la segunda mitad de película enfrentarse al villano. Harold Ramis reescribe el guión y se reserva el papel de Egon Spengler, papel para el que se había considerado a Christopher Walken, Christopher Lloyd, Jeff Goldblum y John Lithgow. Por otra parte, y al no poder contar con John Belushi, desgraciadamente, pues le ofrecen el papel de Peter Venkman a Michael Keaton y a Chevy Chase, que lo rechazan. Y entonces tienen la genial idea de traer a la ecuación a Bill Murray, con el que ya había trabajado en El pelotón chiflado y donde, todo hay que decirlo, hace el mismo papel. O sea, si queréis ver a Peter Venkman en una secuela no oficial o precuela no oficial de Los Cazafantasmas, miraros Stripes o El pelotón chiflado, donde hace de Peter Venkman. No hace falta decir mucho más, es una de las mejores jugadas de la película, pero también uno de los futuros lastres de la franquicia del cual hablaremos luego. Sigourney Weaver, que estaba en una era magnífica, consigue su papel de Dana después de hacer de perro sobre el sofá del despacho de casting. Y por otro lado, para el papel del contable pagafantas vecino de Dana, quisieron contratar a John Candy, un enorme actor también, que también nos dejó pronto, pero que no pudo hacerse con el papel por diferencias creativas acerca de este personaje. Y este personaje cae en manos de Rick Moranis, maravilloso actor que hace un trabajo fantástico en esta película y además hace un alarde de improvisación bastante bestia. La escena de la fiesta, todo ese momento que él va paseándose y hablando con todos diciendo tengo atún de no sé qué y velada y solo invito a clientes porque así me desgraba, todo eso es improvisado por Rick Moranis. Hay que decir también que he leído por ahí que el 80% de las líneas de Bill Murray están improvisadas por él también. Realmente estamos ante una película con una gracia innata por parte de todos los involucrados que es admirable, ¿no? Para el papel de Winston, el cuarto cazafantasmas, se contrató a Eddie Murphy, que estaba muy fuerte, tenía una carrera muy fuerte, corta y había acabado de empezar, pero estaba bastante fuerte, había estado ya con Nick Nolte en 48 horas, era muy bueno con el tema del talk show y había ya compartido cartel con Dan Aykroyd bajo la dirección de John Landis en Trading Places, creo que se llama, o Entre pillos anda el juego, espero decirlo bien. Y entonces, pero al final se decidió por Super Detective en Hollywood, con lo que dejó vacante ese puesto. Y entonces se contrató a Ernie Hudson, que vio que al contratarle a él vio que se había reducido bastante. O sea, habían sacado mucho background y muchas escenas. Y él te dijo, venga, vamos para allá. Como ya os dije antes, ¿no? Este personaje, Ernie Hudson, no se convierte en un personaje para mí hasta la última entrega. También da un poco de lástima, pero bueno. Empieza el rodaje de la película, aún con el título de Ghost Smashers, pero los productores piensan que tiene más tirada un título como Ghostbusters, o sea, cazadores de fantasmas, espero decirlo bien. Pero claro, ¿qué pasaba? Que en esa época, en los años 70 había una serie de televisión que luego hicieron la serie de dibujos animados, que eran dos tíos y un gorila, que se llamaba Ghostbusters, cazafantasmas, y iban, cazando fantasmas. Tengo pendiente, me gustaría echarle un ojo. Entonces, por derechos, por temas legales, pues tenían problemas
problemas con el título, hasta el punto en el que mientras iba avanzando el litigio legal, el rodaje iba en paralelo y se rodaba más de una escena en la cual utilizaban los diferentes nombres, ¿no? A ver que si conseguían el nombre o no. Bueno, el mismo plano, pues diferentes tomas con diferentes nombres. Ghostbusters, Ghost Stoppers, Ghost Blasters. Por suerte, antes de que acabara el rodaje, consiguieron ganar el litigio legal y creo que tampoco fue muy dramático, y entonces ya pudieron acabar tranquilamente, pues por ejemplo con la escena final de todo el mundo gritando Ghostbusters, ¿qué? Ghostbusters. Nos gustaba más el gorila. Y volvemos a John Belushi. Esta película que tenemos delante es una película que jugó muy bien, tuvo, no quiero decir suerte, pero se marcó jugadas muy potentes de cara a la iconografía, ya partiendo del excelente logo del cartel que percutó uno de los merchandising más potentes, un merchandising que a lo largo de 40 años, sí, 40 años no ha parado de funcionar. Yo aún no tengo una camiseta de los cazafantasmas. Bueno, en fin, a lo que voy. Aparte de eso, se marcó, pues por ejemplo, tenemos uno de los personajes que es el buque insignia de la franquicia, que lo tienen que sacar en cada entrega, que es Slimer, es el fantasma este. Cogen el concepto este del fantasma con la sábana y lo convierten en una bola de ectoplasma muy carismática, por decir poco, ¿no? La escena del hotel es maravillosa. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era, querían rendir homenaje a John Belushi, esculpiendo este monstruo a imagen y semejanza de ese actor, o al menos como mínimo rindiendo homenaje a esa magnífica escena en la cafetería de la facultad en Desmadre a la Americana o Animal House, dirigida por John Landis unos años antes. ¿Lo consiguen? Para mí no. Pero bueno, no lo sabía. Respecto a esto tenéis que saber que Steve Johnson, que es un artista de efectos especiales que ha continuado con una carrera muy interesante, creo que Michael Jackson le echó de un videoclip, me suena. Steve Johnson se encontraba una noche en el estudio moldeando Slimer y estaba hasta arriba de harinas la fiesta, estaba hasta arriba, y dice que en ese subidón de coca se le apareció John Belushi. Se le apareció en John Belushi y le dijo: Steve, deja las drogas o te meto un canuto por el... ¿Las dejó? No lo sé. No lo sé. Y otra, una pijadilla es una tontería, pero si os encanta buscar errores, fallos en las películas, al final de todo, después de que todos quedan pringadísimos de Marshmallow, excepto el personaje de Bill Murray, que sale con un poquito y ya está, no tiene mucho Marshmallow. No es un fallo, esto es un homenaje a su personaje en el pelotón chiflado, donde siempre se libraba de todas, hasta el extremo de que a todos sus compañeros les cortaban el pelo al estilo militar y él se libraba. No creo que hacía, pero acababa con un corte de pelo normal. Homenajillos. Pero no es un fallo. En fin, fue un éxito brutal, con un presupuesto de 21 millones de dólares. Al final de su recorrido creo que recaudó más de 200 millones, o sea que estaba también. Funcionó tan bien que Ivan Reitman y los responsables, cuando llevaban 2 o 3 semanas después del estreno, colgaron un anuncio con el teléfono de los cazafantasmas, el que aparece en el anuncio de la película, pero lo cambiaron el prefijo y pusieron un prefijo de verdad. Y entonces la gente llamaba y entonces aparecía un contestador automático que salía Bill Murray y Dan Aykroyd diciendo: no podemos contestar, estamos cazando fantasmas y tal. Hi, this is Dan Aykroyd. This is Bill Murray. You've reached the office of Ghostbusters. Unfortunately, we can't speak as you know. We're on a call. We've got a very difficult assignment. Hubo unas 1000 llamadas por hora durante todo el día a lo largo de varias semanas. En fin, una de las comedias más exitosas del siglo pasado, un rotundo éxito de crítica y público, una película que se labró una legión de seguidores inmediatamente y que estuvimos ávidos de recibir, de ver nuevas historias de estos personajes. ¿Y qué me parece a mí? Bueno, a mí me parece una obra maestra, uno de mis guiones favoritos, una película con un dominio del tono increíble, o sea, mezcla momentos de gran comedia con momentos muy terroríficos, con una gran eficacia, y esto es también en parte por los brillantes, enormes efectos visuales de ese genial mago que era Richard Edlund, que salía de la industria Light and Magic. Una película en la que tanto el equipo técnico como artístico, yo creo
creo que están en el mejor momento de sus carreras. Una muestra de química entre los actores que es una gozada. Mi escena favorita, debo decir que aparte de la escena que abre, la de la biblioteca, en la que con 7 añitos en el Cine Coliseum de Barcelona vi como toda una platea y todos los palcos gritaban de terror para a los 2 segundos estallar a carcajadas. Eso ha sido uno de los momentos más espectaculares que he vivido en una sala de cine. Pero aparte de eso, mi escena favorita es la escena en la que Ray y Winston cruzan el puente de Brooklyn en el Ecto 1 y hablan del apocalipsis. Esa escena me parece bestial, tiene un gran diálogo y además entra Elmer Bernstein en la banda sonora de una manera impecable. Me encanta esa escena porque deja claro, ¿no?, que bajo toda esa comedia que no para, te deja claro la gravedad terrorífica que está debajo, ¿no?, de la situación que están a punto de vivir estos personajes y por ende todo el mundo, ¿no? Si queréis buscar guiños en Afterlife, en Ghostbusters Afterlife, tenemos un detalle del tatuaje de Dan Aykroyd y aquí es el pasaje de la Biblia que están comentando Winston y Ray en el Ecto 1, en ese paseo, en esa escena. El director de la película, por su parte, Ivan Reitman, continuó con una carrera especializada en la comedia bastante recomendable. De hecho, como siempre, os recomiendo que miréis su filmografía porque tiene películas muy interesantes. El que sí que de verdad, el que también, este sí que tocó el cielo del cine cómico sin duda, fue Harold Ramis, que en los 90 dirigió una de las comedias más queridas por todo el mundo. Estamos hablando de Atrapado en el Tiempo, con Bill Murray y Andy McDowell, en la que, bueno, luego os hablé, pero ahí Harold Ramis casi asesina a su estrella principal. Luego hablaré más. Bueno, pues como era de esperar, tiene que venir una secuela. La secuela se anunció y Dan Aykroyd escribe el guión, un guión en el que la aventura trataba de que un fantasma escocés secuestraba a Dana y se la llevaba a Escocia, y entonces iban los cazafantasmas y descubrían un mundo subterráneo, además que era todo de neumático, y entonces todo el mundo dice, sí, venga, estamos ahí, nos encanta, ¿no? Y todos firman y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el rodaje, pues Bill Murray se encuentra con que el guión ha cambiado bastante, y se lleva un gran chasco, con lo que le pilla bastante fobia a las secuelas, y esto supone un grave problema, como vamos a ver ahora a continuación. Cazafantasmas 2, como ya hablamos en el primer programa de este canal, en el de Tiburón 2, es una película, es un problemón, porque a mí me pasa muchas veces. Yo Cazafantasmas prácticamente la veo cada año, y luego pues siempre, claro, anhelo seguir viendo estos personajes y acabo cayendo en Cazafantasmas 2. Es una película que, pese a la primera mitad, o no sé si llega a la primera mitad, pero el primer inicio, el primer acto y parte del segundo, que es fantástico, en el que vemos qué se ha hecho de ellos y tal, luego la película acaba siendo una copia de la primera muy tonta y deja un regusto un poco raro. Me gusta mucho Peter MacNicol en esta película, eso es verdad, sí que es verdad. If everything you're doing is bad, I want you to know this. You'll be careful there, alright? No one listens to me. Y nada, Cazafantasmas 2 funciona bien en taquilla, pero no funciona tan bien como la anterior, ni mucho menos. Pero bueno, ingresa lo suficiente para hacer una tercera. Tiene que venir una tercera secuela, ¿no? La secuela que redimiría la segunda parte. Dan Aykroyd se pone a escribir y escribe el guión de Ghostbusters Hellbent, que nos explica la historia de que los cazafantasmas se encuentran con una versión paralela de Manhattan llamada Manhattan, en la que viajan allí y se encuentran a la versión maligna de ellos mismos, y es un mundo que está dominado por una especie de Donald Trump. Pensaban en Alec Baldwin para interpretarlo, podría haber estado bastante bien. Bill Murray está muy desencantado con la experiencia de la secuela y no le gusta este guión, y entonces se suceden a partir de aquí unos 20 años de tira y afloja, ¿no? La historia sigue adelante.
y se empieza a actualizar el guión, llegando ya hasta el punto, pasan los años, y llegando al punto de considerarla una historia, manteniendo Hellbent, pero con una historia de relevo, o sea, manteniendo al reparto original y pasando el testigo a los nuevos cazafantasmas. Se habló, me acuerdo, se habló de Ben Stiller o Chris Tucker para hacer de nuevos cazafantasmas. Me acuerdo que era un proyecto que iba avanzando, porque yo era muy ávido, leía todas las noticias cazafantasmas. Esto relevo pasó a ser Michael Cera o Seth Rogen, creo que también. Se habló de Jesse Eisenberg, maravilloso en la red social, pero Bill Murray seguía rechazando el guión. Se llegó al extremo, se llegó ya hasta el punto en que en uno de los libretos el personaje de Peter Venkman moría al principio, el personaje de Bill Murray moría al principio de la película y seguía apareciendo como un fantasma. Bill Murray decía que le gustaba el concepto, pero que no estaba bien ejecutado, no le hacía gracia, y la cosa se queda otra vez en agua de borrajas. En paralelo a todo esto, hay que decir que la serie de dibujos animados de Real Ghostbusters funcionó bastante bien y la verdad es que sí tuvo su culto. Yo vi más de un episodio y me gustaba bastante. De hecho, ya os digo, la trama del Imperio de Helado, la última, es una trama de la serie. La podrían haber cogido ahí de la serie de dibujos animados, eran este tipo de historias, ¿vale? Y bueno, y en este tira de floja las cosas ya se van entre el equipo de fuera de la pantalla y el equipo de cazafantasmas, se tuercen un poco más porque volvemos a esa película Atrapado en el tiempo de Harold Ramis. La recuperamos ahora. Ese rodaje fue bastante mal. El protagonista de esa película, ya os digo, es una comedia que nos encanta. El protagonista de esa película, que es Bill Murray, estaba pasando, por lo visto venía de un divorcio muy, muy, muy complicado y no estaba en el mejor momento, y entonces ya chocó con Harold Ramis con la concepción sobre el personaje. Las cosas se pusieron bastante duras, por lo visto, si no me equivoco, Harold Ramis estuvo a punto de asesinarle. He leído cosas, agarrar por las solapas, movidas así, pero sí, estuvo a punto de asesinar a Bill Murray, llegando al extremo de pedirle a Bill Murray que contratara a un asistente para que actuara de correo entre los dos y así no tuvieran que hablarse. Bill Murray lo que hizo fue contratar a un asistente sordomuda que usaba el lenguaje de signos que Harold Ramis era incapaz de interpretar. O sea, bueno, Bill Murray. Pese a ello, tiene lugar la que muchos fans consideran la auténtica secuela oficial de los cazafantasmas. Estamos hablando del videojuego del 2009 de Ghostbusters, en el que los 4 actores pusieron la voz a los personajes. O sea que si queréis jugar un videojuego del que hablan muy bien, algún día le echaré un vistazo, y queréis oír a los actores pues interpretando a esos personajes, ahí lo tenéis, un videojuego del 2009, los cazafantasmas. Después de esto viene la puntilla final, viene con el hecho trágico. En el 2014 tenéis que saber que una de las condiciones que ponían para hacer una nueva de cazafantasmas es que los 4 cazafantasmas, los 4 actores estuvieran en el ajo, ¿vale? En la producción. Si no faltaba uno de ellos no había secuela. Pues en el 2014 sucede algo que, bueno, bastante trágico, que es que Harold Ramis fallece debido a una vasculitis inflamatoria, con lo que se aborta totalmente los planes de una nueva secuela con el reparto original. Y el testigo pasa a manos de Paul Feig, un director especializado en la comedia, que en el 2016 estrena la nueva secuela Los cazafantasmas, esta vez interpretado por 4 mujeres, interpretadas por 4 excelentes actrices especializadas en la comedia, como son Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Melissa McKinnon y Leslie Jones. Pues esta esperadísima secuela, que es un reinicio, un reboot, básicamente es un reinicio, acaba explicando pues el origen de un nuevo grupo de cazafantasmas que se acaban enfrentando a un ente. Bueno, no entraré en detalles, o sea, es una especie de remake. Pues no acaba de funcionar muy bien. La crítica la intenta salvar, pero el público le da la espalda. A mí, ¿qué me parece? Me parece una película larguísima, sin gracia, con un desastroso uso de sus excelentes 4 actrices principales y un vergonzoso product placement. Una película con cameos muy incómodos. Salen los protagonistas del reparto original, pero cameos muy incómodos. De hecho, creo que Bill Murray
puso como condición no tener que levantarse, estar sentado durante toda su escena, ¿no? Andy García está genial, todo hay que decirlo, y Chris Hemsworth está muy divertido. Tiene un papel que es un regalazo, ¿sabes? Sobre el papel su personaje sobre el papel es un regalazo, está muy divertido. Pero no me gustó nada, no me gustó nada. No. Y así nos quedamos los flanes de la franquicia cuando de repente al cabo de unos años tiene lugar una noticia bastante sorprendente que viene con un genial teaser, ¿vale? Os recomiendo que lo busquéis, de que llega una nueva entrega de Los Cazafantasmas y que además es una secuela directa de Cazafantasmas 2. Aquí tenemos a Jason Reitman, director de la película que me gusta bastante, que es Juno, y otras, y Up in the Air y demás. Jason Reitman, que es el hijo de Ivan Reitman, el director de las dos primeras, que aquí ejerce como productor, y aquí Jason Reitman pues dirige la función. Bueno, ¿qué os puedo decir? A ver, ¿qué me parece Afterlife? Bueno, pues creo que es una película bastante cuca, pero que sufre del síndrome Force Awakens, Star Wars Force Awakens. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel estamos viendo, el nivel en la franquicia estaba tan bajo que nos dieron una película que estaba hecha con mucho respeto al universo de esa franquicia y sobre todo al fan, pero que luego en frío te dabas cuenta que te habían explicado lo mismo, pero con menos gracia. Y pasaba lo mismo, Force Awakens con la primera Star Wars, el episodio 4, aquí pasaba lo mismo. Y en frío, pues, no sé. Ya os digo, es una película que ya en frío, pues eso, es una película con un reparto muy efectivo, pero que tiene escenas de acción poco pobres, escenas de acción sin figuración y demás. Además tiene la aparición del reparto original de una forma muy pobre en el clímax. Es una película que basa que machaca el homenaje a la primera y sobre todo al fan a base de chocolatinas, bizcochitos y diálogos repetidos de la primera de una manera un poco pobre. Y le pasa lo mismo que un poco que la segunda, ¿no? Que tenemos la presentación, la primera mitad tenemos la presentación del nuevo universo, los nuevos personajes, que es muy cuco, pero al final acaba siendo un remake de la primera. O sea, hasta repiten el villano, vuelve a salir Gozer, que es Olivia Wilde. Olivia Wilde, la actriz y directora británica, si no me equivoco, que estaba genial en Richard Jewell, por cierto, esa película de Clint Eastwood. Olivia Wilde interpreta a Gozer, es Gozer, ¿no? David Bowie con los ojos negros. En fin, otra triste historia dentro de las historias de las franquicias cinematográficas. Es una lástima. Es una lástima porque después de tanto, los responsables aquí se han confundido y se han pensado que después de tantos años de merchandising se han pensado que la fuerza de esta franquicia es homenajear al fan de la primera, volviendo todo el rato a la iconografía de la primera. En esta última recuperan al villano de la primera, el de medio ambiente, aquí es el excelente actor, por cierto, no me acuerdo cómo se llamaba, excelente actor. Y además, o sea, volviendo a este tema de la iconografía, o sea, en la escena del león de la biblioteca y la estatua del león de la biblioteca me parece el colmo en este sentido. Y es una pena, ¿no?, que no se han dado cuenta de esto, ¿no? O sea, lo que queremos ver son nuevas aventuras de estos personajes, ¿vale? Porque, claro, la gran fuerza de la primera entrega es esa idea de gente normal que acaba salvando al mundo, y esto nos vuelve locos, ¿no? En fin, una lástima. Sinceramente creo que la otra gran saga de los 80 lo tenía muchísimo más claro. Regreso al futuro. Pero bueno, siempre nos quedarán los dibujos animados. Como bien he comentado antes, tenemos los Real Ghostbusters, Extreme Ghostbusters y Slimer, que es una serie de dibujos animados también. Y además hay muchos cómics. O sea que hay material. Pero sobre todo hablaremos del elefante en la habitación, que no es sino esta espinilla maltratada que tengo en la punta de la nariz y que sé que no habéis dejado de mirar en todo este rato que llevamos de programa. Pues vamos a utilizar un método para solucionarlo de la manera más madura posible. Mis recomendaciones, amiguitos. Me gustaría hablaros de cazadores de fantasmas, pero me estaba dando cuenta de que solo hablaba de... Me gustaría hablaros de películas con cazadores de fantasmas, pero me estaba dando cuenta que solo encontraba películas de mediums y quiero dedicarles un programa a esta gente. Así que os traigo 3 películas de fantasmas o con fantasmas. Vamos allá, la primera, bueno, número 3 o la primera va de menos a más, la última es la más potente siempre. Bueno, la primera recomendación, Ghost Story,
Memory o Historia Macabra, como se tituló aquí en España, película de 1981 que nos explica la historia de 4 veteranos camaradas de toda la vida, miembros de una prestigiosa sociedad que viven atormentados por un secreto. Se trata del fantasma de una mujer que se niega a desaparecer y ha regresado para intentar asesinarlos a todos. Ostras, pues esta es una película que me gusta mucho recomendar. Es una película que de pequeño me daba mucho miedo porque en el cartel salía una mansión victoriana. Fin. En serio, el cartel es uno de mis favoritos, es increíble. Es una película que habla de los remordimientos y el ajuste de cuentas. Es una película que consigue una atmósfera muy buena y con algún que otro golpe de terror bastante fuerte, ¿no? Es una película que va a juegan 2 líneas temporales. Vemos a los personajes en el presente y en el pasado. Película que vemos pues a 2 actores diferentes interpretando el mismo papel y no vemos guarradas como el de-aging, o sea, colocar puntitos blancos en la cara de un arqueólogo de 80 años para que con la cara de un treintañero hable con voz de octogenario. Pero sobre todo es muy interesante porque en el reparto encontramos a actores tan insignes de ese Hollywood tan clásico. Tenemos a Douglas Fairbanks Jr., Melvyn Douglas, por ejemplo, o al mismísimo Fred Astaire, ¿no? Y además encontramos una actriz de carrera kilométrica que a mí me gusta muchísimo, la vemos ya como mínimo desde Carros de Fuego. Estamos hablando de Alice Krish, espero decirlo bien, una actriz que siempre me ha gustado muchísimo, que no ha parado de trabajar. Si no me equivoco, la hemos visto hace poco, seguro en la última entrega de La Matanza de Texas, y creo que es la bruja de Gretel y Hansel. En fin, es una actriz que yo respeto muchísimo y me gusta muchísimo. Si no hay verdura, no hay postre. Además, encargándose de los efectos especiales, tenemos a Rick Baker, que ya nos regaló la mejor transformación de hombre lobo que hemos visto en pantalla y que fue el responsable de que se creara la categoría de Oscar a mejor efectos de maquillaje en los Oscars de la Academia. Y por último, deciros que dirige la película uno de mis directores británicos favoritos, que es John Irving, un director especializado en el thriller, el cine de acción más físico, pero también responsable de dramas bastante potentes y responsable de uno de los Schwarzeneggers más curiosos. Como siempre, os doy deberes y os recomiendo que busquéis su filmografía. Vamos a por la segunda, Agárrame a esos fantasmas, o The Frighteners, película de 1996 que nos explica la historia de Frank Bannister, un charlatán que posee extraordinarias facultades psíquicas, pero que no las usa para hacer el bien, sino para ganar dinero hostigando a sus clientes con la ayuda de algunos espectros que trabajan a su servicio. La situación cambiará cuando en el pueblo empiecen a producirse una serie de muertes inexplicables. Rotunda película fantástica, de género fantástico, terrorífica, que se ganó el inmediato culto pese a su fracaso en taquilla. Es una película que luego en el mercado doméstico funcionó creo que bastante bien, pero se ganó un culto bastante potente. Claro, estamos hablando de la primera incursión de Peter Jackson después de su potente carrera en Nueva Zelanda. Peter Jackson, uno de los directores más importantes de la primera década de este siglo, gracias a esa grandísima, mastodóntica trilogía del Señor de los Anillos. Peter Jackson debutaba en Hollywood, aunque se rodó en Nueva Zelanda, todo hay que decirlo. Cuando se fijó en él, pues los responsables de la serie de televisión Historias de la Cripta, que estaban ahí pues Robert Zemeckis, Walter Hirsch, Bob Gale, si no me equivoco. Entonces lo que hicieron es una serie de televisión de historias de terror basadas en los cómics de los años 60, muy chula, recomiendo, Historias de la Cripta. Pues empezaron a hacer películas, o sea, saltaron del formato televisivo al formato cinematográfico, pasaron de explicar historias de 20 minutos o 40 a ya en 90 minutos. Entonces esta película iba a seguir las entregas del Caballero del Diablo, o la que es muy divertida y me gusta mucho, que es El Club de los Vampiros, o creo que es Bordel of Blood. Uno de los responsables, Robert Zemeckis, director de Regreso al Futuro y otras bestialidades, pues vio potencial suficiente en esta película para que respirara sola y no perteneciera a ninguna otra saga o producto, y por eso pues es el que tuvo la idea de coger The Frighteners y estrenarla pues como película independiente de Historias de la Cripta.
Película con una factura que es una delicia, con unos efectos visuales que aguantan bastante bien, aunque yo siempre he creído que la película sería mucho mejor. Es una película que a mí me encanta. Yo siempre he creído que es una película que funcionaría mucho mejor sin la mitad de efectos visuales. Pero bueno, por otra parte tenemos también a Danny Elfman, que está en plena forma en esta película y entra súper bien, le da un empaque increíble, y es una muestra de por qué Peter Jackson es uno de los mejores directores del género fantástico de terror. Aquí en esta película, la película que nos ocupa, consigue momentos muy terroríficos. Ya os digo, es una historia con muy mala leche, que además rinde un peligroso homenaje a los asesinos en series norteamericanos de los años 60. Es una película con un reparto que es una maravilla. Tenemos al entrañable Michael J. Fox, que por cierto fue la primera opción para el personaje, y que esta supuso su última película dentro del mundo del cine para acabar haciendo volver a casa y acabar haciendo televisión. Por otro lado tenemos a un terrorífico Jake Busey, un imparable Jeffrey Combs que se rinde al fan del cine de terror y se regala, que es una maravilla. Tenemos a R. Lee Ermey haciendo un maravilloso homenaje al papel que interpretó a las órdenes de Stanley Kubrick. Y por último tenemos para mí una de las mejores interpretaciones de una de mis actrices favoritas, una de las actrices más importantes del cine de terror de los años 80 y 90. Estamos hablando de Dee Wallace Stone, mamá de Elliot, la mejor amiga de Cujo, y que aquí se desmelena, ofrece un recital maravilloso, y ya os digo, para mí es una de sus mejores interpretaciones, si cabe. Es una actriz que me enamora y que os recomiendo que busquéis. Dee Wallace Stone, maravillosa. Pues vamos a por la última recomendación, una de las mejores y más importantes películas del cine de terror de finales del siglo pasado. Estamos hablando de la historia de un niño que ve fantasmas, estamos hablando del Sexto Sentido. Película de 1999 dirigida por M. Night Shyamalan, que nos narra la historia del Sexto Sentido. La hemos visto, ¿no? ¿No habéis visto el Sexto Sentido? ¿No habéis visto el Sexto Sentido? No pasa nada, yo ahora mismo os la explico. Tras volver borracho de una gala, Bruce Willis se lleva un simpático susto con un miembro de los New Kids on the Block y decide meterse a psicólogo infantil, encargándose del caso de un niño que ve fantasmas y que tiene problemas con la calefacción. Bruce Willis jugará a las 20 preguntas con el niño sin dar ni una, mientras que el pequeño le hará bullying a Stanley el Tartaja en el cole. Frustrado porque no sabe ni hacer el truco de la moneda frente al niño y viendo que todo el mundo pasa de él, no le dejan ni pagar la cuenta, Bruce Willis se pondrá a aprender español en cintas con un curso por correspondencia, mientras que el niño conocerá a personajes tan simpáticos como una ama de casa muy enfadada, un nuevo amiguete experto en escopetas, una niña que parece el surtidor de comida de Robocop y a la torpe madre de esta que confunde la Fanta con el desatascador. ¡Qué torpe, mira! Para finalmente sacar la Excalibur del pedrote. Y por su parte, Bruce Willis llegará a casa justo en el momento en el que Olivia Williams decide ingresar en los X-Men y se dará cuenta de que la gente no pasa de él porque sea un soso rematado, no, sino porque en realidad está... Fin. A lo mejor es así. La mejor película y la más importante de este director, un director M. Night Shyamalan, os diría mirar la filmografía, pero solamente ya la conocéis. Es un director que para mí se ganó el estatus de intocable demasiado pronto. Es un director que sí que es verdad que tiene obras muy, muy potentes. No voy a entrar ahora, yo creo que debería dedicarle un programa a este señor, porque es un director que debo decir que nunca voy tranquilo a ver sus películas, y muchas veces he salido enfadado, mucho. La que nos ocupa es una película que conjuga de manera admirable el terror y el drama. Es tierna y muy emotiva y muy dramática, pero a la vez también tiene muy mala leche cuando pisa el acelerador respecto al terror. Una película además que tiene mucho juego, porque si la ves otra vez parece una película distinta ahora que cuando sabemos ya que el protagonista en realidad está. Una obra que se beneficia además de un excelente reparto. Tenemos unos soberbios
Bruce Willis, Hailey Joel Osment, espero decirlo bien, siempre me equivoco, y magnífica Toni Collette en el papel de la sufrida madre, que al final de la película se empieza, bueno, le conceden entrar un poco en el juego, ¿no? Los tres están increíbles, la verdad es que sí. Una obra en la que todos los equipos involucrados hacen un trabajo bestial. El diseño de producción, James Newton Howard en la banda sonora está fantástico, y la fotografía de Tak Fujimoto es soberbia, que además unido con ese trabajo con Shyamalan, ¿no? Con esos planos generales de Filadelfia que parece un cementerio, es muy acorde. O sea, el tema de esta película es una de las películas mejor atadas dentro del género fantástico que he visto, es que sí. Y además crea esa casi icónica imagen del niño y el psicólogo, ¿no? Hailey Joel Osment y Bruce Willis llenando el plano de manera bestial, ¿no? Bruce Willis, este último, haciendo todo lo posible por ayudar a su paciente sin saber que en realidad está... En fin, una obra maestra con ese pedazo final en el que descubrimos que Bruce Willis está... Obra a la que American Beauty le robó el Oscar a Mejor Película en los Oscars de aquella edición. En fin, si no la habéis visto, qué envidia, ya estáis tardando, y si la habéis visto, ya estáis tardando en volver a verla, porque aguanta, que es una maravilla. El Sexto Sentido. Pues Cazafantasmas, esa entrañable saga que, aunque no da pie con bola, secuela, pues la seguimos recibiendo con los brazos abiertos, aunque todo hay que decir que esta entrega, la última, Imperio Helado, me parece que va a ser la última vez que los vamos a ver, porque no funciona muy bien y todo huele a que esto se acabó para siempre. Adiós, Cazafantasmas. Pero bueno, siempre nos quedará pues el videojuego, como os decía antes, o los dibujos animados, o los cómics. Y bueno, esto ha sido todo. En fin, ¿qué películas de fantasmas recomendáis? ¿O habéis visto Cazafantasmas, Ghostbusters, Imperio Helado? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué nota le ponéis? Yo le pongo un 4 y me quedo tan ancho, y mira, creo que he sido bastante generoso. No, sí, es peli de 4. Es uno de esos suspensos que dices, nen, tendrías que haber estado un poco más, pero no, mal. Como siempre, bueno, si os ha gustado, pues me podéis dar un like, que me iría muy bien, o os podéis suscribir, y si le dais a la campanita que estará por aquí, pues os llegará una notificación cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Como siempre, en la información del vídeo indico una lista pormenorizada de las películas que hemos comentado. Yo voy a continuar con mi novela de fantasmas, que realmente está terrorífica. Vamos allá. Decía que dominaba las tablas del Word. Definitivamente era un auténtico fantasmón.